¿Cómo están, chicos? Bueno, ¿cómo andan? Como venimos en una linealidad explicando lo que es la Edad Media, lo que es la literatura épica medieval, hoy nos toca ver dentro de lo que es el marco de la literatura uno de los elementos más destacados de lo que es la literatura medieval, que estamos hablando de la poesía épica, que la poesía épica es el género que más se ha destacado en esta época. Sus raíces se instauran en lo que es en la épica germánica, ¿sí? Que floreció más o menos a fines del siglo XI en Francia. Ahora, para poder entender lo que es la poesía épica medieval, es importante caracterizarla y saber cada una de sus cualidades y cada una de sus características para poder tener una comprensión mucho más pragmática. Es una poesía centrada esencialmente en la figura del héroe. ¿Sí? El héroe es fundamental, es trascendental el héroe, porque el rol que cumple dentro de la poesía épica es grandísimo, ya que en él se exaltan todas las virtudes, ¿no? La fuerza, la valentía, la generosidad, la voluntad, el ingenio, la astucia que tiene en el momento de actuar, ¿no? Ahora, le otorga este tipo de héroe, le otorga dignidad al género humano, ya que es capaz de mostrar lo que el hombre es capaz en la vida y en la lucha también, ¿no? Porque es un hombre de acción constante. Ahora, ensancha los límites de la experiencia, ya que encarna el afán de querer superarse como persona constantemente. Ahora, este tipo de héroe tiene una característica fundamental porque no posee poderes sobrenaturales como otros héroes que conocemos. No posee poderes sobrenaturales, sino que las virtudes que las tiene en un grado superlativo, ¿sí? Pero no posee poderes sobrenaturales. Ahora, otra característica fundamental de lo que es la poesía épica, que es una poesía de acción, ¿sí? Porque el héroe manifiesta sus virtudes en la acción, en los hechos, en el momento del confrontamiento, del enfrentamiento con sus enemigos, ¿no? Y busca instaurar, restaurar o recuperar el honor. Entonces es una poesía de constante lineamiento de acción. Ahora, su narración es totalmente objetiva y es de carácter totalmente realista. ¿Por qué es objetiva? Porque no realiza una introspección psicológica del personaje. No, directamente se centra en narrar los hechos, ¿sí?, que van acaeciendo. Y es de carácter realista, ¿por qué? Porque los ambientes en donde transcurren los hechos, en donde transcurren la unidad de acción, son lugares cotidianos, castillos, campos, aldeas, lugares totalmente cotidianos para el contexto en donde se encuentra este tipo de héroe épico, ¿no? Ahora, posee linealidad también como característica y tiene unidad de acción, porque recordemos que es una literatura de carácter oral, entonces tiene que tener una linealidad de los hechos que va narrando y una unidad de acción que se va desarrollando en el transcurso que va trascendiendo la vida de este tipo de héroe. Ahora, la unidad de composición que tiene este tipo de literatura es el verso, ¿sí? El verso extenso. En realidad es un verso con diferentes tipos de extensiones, ¿no? Pero generalmente es extenso. Ahora, si hay un objetivo crucial que cumple lo que es la poesía épica medieval, es la función social. La función social, ¿sí?, que es la de exaltar los valores de toda una comunidad, de exaltar los valores de la comunidad y de poder hacer ver, ¿sí?, cómo se pueden ir superando, cómo pueden ir mejorando y los valores de ese grupo social también que genera. Entonces es una literatura que también es didáctica, ¿no? ¿Por qué? Porque va enseñando el modus vivendi de esa época.
Ahora, dentro de lo que es la literatura épica medieval, vamos a tomar como unidad de análisis, vamos a tomar como texto para analizar literariamente dentro de lo que es la literatura española, el poema del mío Cid. El poema del mío Cid, ¿sí?, que se encuentra basado en la parte final de la vida de este guerrero, que es Ruy Díaz de Vivar, el Cid campeador, ¿sí?, famoso guerrero, ¿sí?, que vivió entre los años 1043 y 1099 y sirvió al rey Alfonso VI de Castilla, ¿sí? Este guerrero fue desterrado 2 veces, en 2 oportunidades fue desterrado, ¿sí?, y con una conquista, ¿sí?, que realiza con su propio ejército al reino de Valencia, que se encontraba bajo el poder de los moros, logra recuperar, ¿sí?, su posición. Ahora, la vida de este personaje, la vida de este guerrero, ¿sí?, que en gran parte es totalmente verídica, se encuentra situada dentro del marco histórico de la guerra de Reconquista, ¿no? De la guerra de Reconquista, que es la que enfrentó, recordemos, a los cristianos contra los moros, ¿sí?, en España durante más o menos 7 siglos. Estamos hablando de desde el año de la invasión de los árabes en el año 711 hasta la conquista de Granada por los reyes católicos en el año 1492. Para nosotros ese año es bastante significativo, recordemos, porque estamos hablando de el año 1492, en donde se produce la conquista de América. Ahora, el poema del mío Cid, dentro de lo que es el marco narrativo, selecciona algunos hechos de la vida de Ruy Díaz de Vivar para narrarlos y para contarlos, ¿no? Pero así también hay muchos sucesos, muchas unidades de acción que son inventadas. Son inventadas como por ejemplo el matrimonio de las hijas, como por ejemplo la afrenta a los infantes de Carrión. Entonces hay varios hechos que son inventados, ¿no? Pero hay otros tantos que son totalmente verídicos de la vida de Ruy Díaz de Vivar. Ahora, ¿cómo está organizado el poema? El poema está organizado en 3 cantares, ¿sí? Tenemos 3 cantares. Por un lado tenemos el cantar del destierro, ¿sí?, el cantar del destierro, después tenemos el cantar de las bodas y por último el cantar de la afrenta de Corpés, que es el más conocido, que es el más estudiado, que es el más analizado, que es el más explicado. Ahora, la estructura argumental tiene 2 partes. Por un lado, narra el doble proceso de pérdida que sufre Ruy Díaz de Vivar y por último, la recuperación de la honra. Ahora, en la primera línea argumental comienza con el destierro del héroe, ¿sí? Destierro del héroe que es producido por el rey, ¿sí?, por el rey Alfonso, quien se deja inducir por comentarios de enemigos de Ruy Díaz de Vivar que hablan mal de Ruy Díaz y hacen que el rey Alfonso lo termine desterrando del reino, ¿no? Una vez ya desterrado, se va con su ejército, se va con su gente, en tierra de moros, logra una serie de victorias que van de alguna manera acrecentando su riqueza, porque recordemos que estas victorias generaban una acumulación de riquezas en los lugares en donde iba conquistando, y él las iba enviando, ¿sí?, a el rey Alfonso. ¿Por qué lo hacía? Y lo hacía porque, recordemos, como en los videos anteriores vine explicando, existía este proceso del feudalismo, ¿no? Esta situación en donde el vasallaje, a pesar de que el rey Alfonso lo había desterrado a su guerrero, él le seguía sirviendo a su rey. Entonces, cada victoria que lograba concretar con su ejército y con su gente, debía enviar parte de esas riquezas al rey al cual le cumplía vasallaje. Entonces, razón por la cual que en todos estos triunfos le enviaba regalos al rey Alfonso. Ahora, consigue reunirse con su familia él después en Valencia y por último se reconcilia con el rey a orillas del río Tajo. Ahí tenemos esta vuelta de Ruy Díaz de Vivar que de alguna manera, ¿sí?,
se reconcilia con su rey, pero el tema central de la línea narrativa es la relación que hay entre Ruiz Díaz de Vivar y su rey, ¿no? Esta relación de vasallaje que hay es lo que más se resalta en la unidad de acción de la narración de este poema épico medieval. Muy bien, ahora, la segunda línea argumental del poema del Mío Cid tiene que ver, ¿sí? Porque comienza allí mismo, en ese mismo momento, es que comienza, ¿sí? Con la concertación de las bodas de las hijas del héroe con los infantes de Carrión. Es cuando se casan las hijas de Ruiz Díaz de Vivar con los infantes de Carrión, ¿sí? Entonces, y los infantes de Carrión son hijos del conde de Carrión, que este conde de Carrión pertenecía a una familia enemiga de Ruiz Díaz de Vivar, que después va a desembocar, ¿sí? En una serie de hechos que van a terminar suscitando una afrenta. Pero bueno, ahora, los infantes de Carrión se rebelan tanto en el palacio del Cid como en la batalla, y ante tal deshonra buscan vengarse. Entonces maltratan a las hijas del Cid, que vienen a ser sus esposas. En un pasaje del poema explica cómo ellos la deshonran, la desnudan, la dejan en la mitad del camino de una senda. Entonces esa es una afrenta grandísima para Ruiz Díaz de Vivar, que él tiene una característica muy particular, porque él no cumple con el periplo del héroe épico. Y esto lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Pero ahora vamos a dar un pequeño anticipo. ¿Por qué? Porque el héroe épico tiene un rasgo muy característico, que es extremadamente temperamental, ya que si sufre este tipo de afrenta, inmediatamente salta a la acción y busca venganza para recuperar su honor por medio de la sangre. Entonces mata, se enfrenta, confronta, ¿sí? Va al choque, va al enfrentamiento. Ruiz Díaz de Vivar no. Ruiz Díaz de Vivar, él le pide al rey un juicio justo. Entonces ahí tenemos una de las características fundamentales, las cuales cimientan de que el poema del Mío Cid es uno de los últimos textos literarios de la Edad Media. ¿Por qué? Porque este personaje no pone sus sentimientos por delante de la acción, sino que primero piensa y después actúa. Esa es una característica fundamental de Ruiz Díaz de Vivar, porque él primero reflexiona sobre los hechos ocurridos y recién reacciona en consecuencia, pero con cordura. ¿Me entienden? Con cordura, no con violencia. Entonces esa es una característica fundamental de este tipo de héroe. Bueno, entonces pide justamente al rey un juicio. En el juicio recupera, ¿sí? Por una serie de situaciones. En el juicio termina en unos duelos con los infantes de Carrión, que en ese duelo con los infantes de Carrión los dejan totalmente deshonrados y vencidos. Las hijas después se vuelven a casar con los príncipes de Navarra y de Aragón. Pero el tema central aquí es el enfrentamiento que hay entre la alta y la baja nobleza, ¿no? En esta segunda línea argumental. Bueno, más adelante vamos a poder explicar bien en detalle las características de este tipo de héroe, que son muy singulares. Son muy singulares y muy distintas con cualquier otro tipo de héroe épico medieval, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo, chicos.